Bueno, muy bien, buenos días, chicos. Hoy comenzamos con una familia de modelos de crecimiento económico en los cuales eh, comenzamos a introducir más elementos a la descripción del crecimiento de la economía. Y en particular, el, introducimos el mundo de modelos donde la innovación de productos es clave para el crecimiento de la economía. ¿eh? Y esto es lo que de alguna manera en la literatura se conocen como la segunda ola de modelos de crecimiento endógeno, ¿no? La primera ola está representada básicamente por, como vimos, el, la ruptura de los rendimientos decrecientes, ¿no? Entonces, la segunda ola tiene la característica ya no de que solamente es ruptura de rendimientos decrecientes, sino que ahora el crecimiento es endógeno como consecuencia de las innovaciones que se hacen en la economía. Y entonces, en esa línea hay dos grupos de modelos. Uno son los de innovaciones horizontales y el otro son los de innovaciones verticales. Entonces, piensen en los modelos donde se sostienen que los crecimientos se generan por innovaciones horizontales. La idea es que las economías crecen porque cada vez se producen más bienes. ¿ah? Y entonces, eso es el motor de crecimiento. Entonces, es necesario que generemos más bienes y como a medida que más bienes hay, estos bienes son diferentes. Imagínense, esto es como que vamos poniendo un bien al lado del otro, ¿no? Antes teníamos solo un lápiz, ahora tenemos un lápiz y un borrador, mañana tenemos un lápiz, un borrador y un cuaderno, entonces vamos aumentando el número de bienes que tenemos, y a eso está esta idea de que los bienes se van aumentando horizontalmente, es como que la línea de bienes va creciendo y vamos teniendo cada vez más bienes horizontalmente. Eh, Efectivamente, la mejora es el crecimiento de bienes, como pregunta Flavio, es independientemente de la calidad. ¿eh? Entonces, cada vez tenemos un bien más, independientemente de la calidad, y eso es lo que va generando innovaciones, y esto es lo que va generando crecimiento. Por eso hablamos de innovaciones horizontales. ¿eh? Mientras que la otra línea eh, se llama modelos de innovaciones verticales, donde ahí sí la calidad es central. El eje central de los modelos de innovación vertical dice que lo que ocurre es que cada innovación trae bienes de más calidad. Y los bienes de mayor calidad son bienes que tienen más productividad. Y entonces, en la medida en que tengamos bienes de mayor productividad, esto va generando crecimiento. Pero además, las innovaciones verticales tienen la característica que es importante de que el bien de mejor calidad que llega hoy sustituye al bien que estaba ayer, que es un bien de peor calidad. Entonces existe un proceso de nacimiento y muerte de bienes. Existe un proceso de sustitución de bienes. El bien de mejor calidad sustituye al bien de peor calidad. Y este proceso de sustitución es algo así como que el mejor bien es el que sobrevive. Y esto nos hace pensar en una idea de algo así como crecimiento evolutivo, ¿no? En el sentido de que el mejor bien sustituye al peor bien, y entonces eso hace que la economía evolucione, mejorando su productividad, mejorando la calidad de los bienes que se producen. Y entonces, esta línea se conoce como, la línea de innovaciones verticales se conoce como crecimiento evolutivo o crecimiento schumpeteriano, porque Schumpeter era un economista austríaco que
promovió o insertó esta idea de que existen emprendedores, ¿no? Y los emprendedores, el rol de los emprendedores es generar nuevas ideas que destruyen a ideas que estaban anteriormente. Y entonces, de hecho, él llama a este proceso el proceso de destrucción creativa. Entonces, cada vez que ustedes como emprendedores generan una nueva idea y esa nueva idea se implementa en el mercado y sustituye a un producto que ya estaba instalado, lo que eso genera es eh, una mejora de calidad, pero al mismo tiempo estamos destruyendo un producto que estaba antes. Entonces, creamos, pero al mismo tiempo destruimos. Entonces, Schumpeter hace referencia a este proceso de destrucción creativa, ¿no? Y entonces hoy nos adentramos en esta familia de modelos. Y en particular, hoy vamos a estudiar la primera familia, que es la de modelos de innovación horizontal, ¿sí? Entonces vamos a describir algunas de las características. En este mundo, cuando hablamos de los modelos de innovación, eh, una de las cosas que también ocurre, y que es importante destacar, es si ustedes piensan en lo que pasaba en la familia de modelos que estuvimos estudiando hasta acá, donde, esto es bien importante, los mercados son perfectos, ¿eh? Entonces hablábamos de mercados que funcionaban muy bien y eran mercados perfectos. En estos tipos de mercado, el pago de factores es igual a producto marginal. Entonces ustedes se acuerdan que la tasa de interés es igual al producto marginal de capital y el salario es igual al producto marginal del trabajo, ¿no? Entonces, estos son resultados que nosotros lo conocemos muy bien de microeconomía, ¿no es cierto? El producto marginal de un factor es igual al precio del factor, eh, dado que los mercados son perfectamente competitivos, ¿sí? Entonces, en este mundo de mercados perfectamente competitivos, recuerden que lo que ocurría con la función de producción que tiene rendimientos constantes, ¿no es cierto? La función de producción con rendimientos constantes que estudiamos hasta acá, lo que ocurría, recuerden que rendimiento constante quería decir que si yo multiplico por lambda todos los factores, si multiplico por lambda todos los factores, es equivalente a multiplicar por lambda la producción final, ¿no es cierto? Esta era la definición de una función de producción con rendimiento constante. Y entonces, en un mundo de, en un mundo de mercados perfectamente competitivos, con función de producción, con rendimientos constantes a escala, lo que nosotros teníamos es este resultado de Euler, que recuerden cómo se obtenía, si yo derivo las dos partes con respecto a lambda, si derivo con respecto a lambda ambas partes, lo que terminamos es con, recuerden que de esta parte lo que yo tengo es una derivada eh, compuesta, por lo tanto es la derivada con respecto al capital primero por el capital, más derivada del trabajo por el trabajo. Y esto que está acá, esta especificación, recuerden que dado que estamos en mercados perfectamente competitivos, esto es R y esto es el salario, ¿eh? Entonces esto es igual a R por K más W por L. Entonces lo que teníamos acá, el resultado que ya conversamos, es que el ingreso total que genera la economía, I, se distribuye en pagos al capital y pagos al trabajo, ¿no? Entonces esto es un problema, porque ustedes piensen, este es el trabajo que está destinado a la producción de bienes. Y este es el capital que está destinado a la producción de bienes. Entonces, lo que ocurre es que todo el ingreso de la economía, I, se distribuye entre pagos al capital y pagos al trabajo. Y entonces es un problema porque no nos queda dinero, no nos queda resto para pagar las innovaciones. O dicho de otra manera, no nos queda dinero para pagar la evolución de la tecnología, ¿no es cierto? Y entonces, esto es un inconveniente analítico, ¿no es cierto? Cuando estudiamos los modelos, cuando estudiamos o cuando queremos describir cómo funciona una economía, que lo que esto nos está diciendo es que si nosotros estamos pensando en generar innovaciones y sabemos que las innovaciones requieren insumos, requieren recursos, ¿ah?
O sea, no se puede producir, no se hacen innovaciones de la nada, sino que requieren destinarse recursos a producir innovaciones. Ve, ese mundo no puede ser bueno, un mundo de mercados perfectamente competitivos. Porque en un mundo de mercados perfectamente competitivos, no nos queda dinero para pagar innovaciones, porque todo el dinero que generamos, todo el ingreso se destina a pagar capital y a pagar trabajo. Entonces, para que, eh, para que efectivamente tengamos recursos para pagar las innovaciones, lo que vamos a generar, lo que vamos a necesitar hacer es introducir imperfecciones de mercado. ¿Eh? Entonces, a partir de ahora comenzamos a introducir, y es casi todo en el mundo, en todo el mundo del crecimiento endógeno, necesitamos introducir imperfecciones de mercado para que existan fuentes de ingreso que sirvan para incentivar las innovaciones. ¿Eh? Entonces, lo que vamos a hacer en esta familia de modelos es introducir imperfecciones de mercado y que es básicamente es traer todo lo que aprendimos o parte de lo que aprendimos en modelos de organización industrial y utilizarlo para nuestros modelos. Entonces, en esta familia de modelos comenzamos a integrar más cosas. Ya veníamos juntando cosas de microeconomía, ahora vamos a juntar más cosas de micro en términos de que introducimos cosas también de organización industrial. ¿Eh? Muy bien, entonces vamos a describir nuestro primer modelo. Dicho esto, entonces recuerden, trabajamos ahora sobre modelos en el cual el crecimiento se explica a partir de las innovaciones, por un lado, y por el otro vamos a trabajar sobre modelos en los cuales introducimos y gestionamos imperfecciones de mercado. ¿Qué quiere decir imperfecciones de mercado? Que bueno, que ya no son competitivos en los términos de que vamos a tener que aceptar que haya monopolios. Entonces vamos a ver que en esta situación los monopolios pueden ser buenos para el crecimiento de la economía. Monopolios controlados, vamos a ver en qué términos. Muy bien, entonces, dicho esto, ¿cuál va a ser la fuente del cambio tecnológico que es el que genera los incrementos de productividad? Y entonces, en este modelo, la fuente de cambio tecnológico va a ser el aumento en la variedad de bienes, ¿no es cierto? Entonces, dicho de otra manera, es como pensar que el crecimiento se genera como consecuencia del incremento de la especialización. ¿Eh? Entonces, cuando, cuando hay más especialización, lo que hacemos es generamos más bienes, ¿no es cierto? Y entonces, si antes solamente tomábamos agua, ¿no? Eso no requería mucha especialización, pero si de golpe ahora queremos agua eh, mineral, ¿no? Y agua mineralizada y agua saborizada, lo que estamos haciendo, estamos especializándonos en la producción de agua. Y ese proceso de especialización lo que hace es genera más bienes, ¿no? Y entonces esta generación de nuevos bienes es la fuente del crecimiento en esta familia de modelos que vamos a estudiar. ¿Eh? Entonces, para cada producto, es bien importante, para cada producto, ahora hay un costo hundido. ¿Eh? Y ese costo hundido se lo debe incurrir al momento de la introducción del bien. Entonces, pensemos que eso es un costo que se paga como consecuencia del proceso de investigación, ¿no es cierto? Para crear el bien, es un costo que se lo paga, se genera el bien y de ahí se lo comienza a vender. ¿Eh? Piensen que es algo así como un costo de investigación y desarrollo. Antes de hacer el bien hay que incurrir en ese costo. Es un costo que queda hundido, no se puede recuperar. ¿Eh? Entonces, tres elementos importantes. Vamos a pensar que cada bien que se genera tiene un costo hundido asociado. El otro es, vamos a pensar que la idea de un stock de conocimiento, o el conocimiento tecnológico, es como una lista de recetas, digamos, una lista de planos de producción de bien. Entonces, lo que ocurre cuando yo hago innovación es genero un plano de cómo hacer un nuevo bien. ¿Eh? Y entonces esta lista o receta, si quieren, es lo que nosotros vamos a identificar como el conocimiento tecnológico. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan qué es el conocimiento tecnológico en estos modelos, es esta receta, este recetario, digamos, lleno de planos que nos dicen cómo hacer un bien. ¿Ah? Piensen si quieren, eso es como una patente, digamos, ¿no?
donde está indicado ahí todo cómo se hace el bien. Entonces, cada nueva innovación agrega un plano más. Cada vez que yo tengo una nueva idea, tengo un plano nuevo. Y entonces, aquí aparece ya nuestras imperfecciones, ¿no? Al existir un costo fijo, que es el costo hundido, piensen que ya ahora el mercado se hace monopolísticamente competitivo. Porque al existir un costo fijo, cada vez que yo produzco más, el costo medio va bajando, ¿cierto? Entonces, eso ya no es un mercado competitivo, sino que comenzamos a introducir un modelo que puede generar monopolio. ¿No? Pero esto va a ser una estructura en la cual se permite que ingresen nuevos agentes, por lo tanto no tienen el monopolio del todo, pero mientras tienen la patente de innovación, las empresas son monopolísticas. Entonces hay una competición ahí. Y entonces esto introduce la solución al problema al problema de Euler, ¿no es cierto? Que efectivamente nos liberamos de recursos para pagar los costos de innovación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos entonces a trabajar sobre el modelo. Dicho todo esto, vamos a trabajar sobre el modelo. Entonces piensen que en el modelo, esta es la versión muy simple, existe un número fijo de personas, L. Pensemos que cada persona vive para siempre y aporta una unidad de trabajo para producir en manufactura. O sea que todas las personas producen manufacturas. Y dado que no hay demanda por ocio, porque hay un solo bien, ese bien no es ocio, así que no hay demanda por ocio, todos aportan una unidad de trabajo al mercado del trabajo inelásticamente, es decir, independientemente del salario que le pagan, todo el mundo aporta su unidad de trabajo al mercado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema que tienen los hogares? El problema de los hogares es un problema muy parecido al problema de Ramsey, ya lo conocemos. Entonces, los hogares quieren maximizar su consumo intertemporal con una función de utilidad que tiene elasticidad de sustitución constante, ya la conocemos. Entonces, ya sabemos, sujeto a esta restricción. Entonces, nosotros ya sabemos que la solución es la condición de Euler, que establece de cuánto va a ser la tasa de crecimiento de consumo, ¿no es cierto?, que desean los hogares, sujeto a las restricciones que tienen. Entonces, estas son las preferencias de los hogares, ¿no es cierto? Y estas son las restricciones tecnológicas, es decir, esto es la economía, restricciones tecnológicas. De alguna manera, lo que se puede producir, lo que se puede hacer. Entonces, nosotros sabemos ya lo hemos analizado, que la solución a este problema está dada por la condición de Euler. Entonces, los hogares que viven en nuestra economía eligen un sendero de consumo, una tasa de crecimiento del consumo, que es equivalente a la tasa de crecimiento de la economía, igual o está determinado por estos parámetros. Recuerden, por la tasa de descuento intertemporal ρ, por la elasticidad de sustitución, que recuerden que es 1 partido en epsilon. Entonces, cuando hablamos de elasticidad de sustitución, recuerden que es 1 partido en epsilon. No es epsilon, sino que es 1 partido en epsilon. Y finalmente, por la tasa de interés de la economía. Por la tasa de interés de la economía. Muy bien, entonces, si nosotros pensamos en un pequeño esquema de lo que vamos conversando hasta ahora, de manera de ir juntando las ideas, lo que tenemos es, hasta ahora hemos descrito, el problema de los hogares, y entonces el problema de los hogares, que es la solución al problema de los hogares, es la ecuación de Euler. Entonces,
nosotros sabemos por un lado en nuestro modelo que los hogares desean ese nivel de consumo. Por Rho y la elasticidad de sustitución son parámetros de las preferencias de los consumidores. ¿Eh? Y entonces nos falta identificar R. Y este R, ¿no?, nos lo da el sistema productivo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es describir cómo funciona el sistema productivo de esta economía para que conozcamos o para que veamos de qué se trata la tasa de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a hablar de la economía, de cómo funciona el sistema productivo. Y acá tienen ustedes un pequeño diagrama, ¿no? Entonces, la producción de bienes finales, la producción de bienes finales, ¿eh? De un bien final, hablamos de un solo bien final, ¿eh? Se hace con trabajo, por un lado, o sea que al sistema productivo de bienes finales entra trabajo, y por el otro lado, ingresan una un rango, una buena cantidad de bienes intermedios. ¿Eh? El bien intermedio 1, el 2, el 3, el 4, hasta el M sub T. Entonces uno puede decir que hay M sub T bienes intermedios. ¿Eh? ¿Por qué M sub T? ¿Por qué sub T? Porque vamos a ver que el número de bienes intermedios va a ir aumentando en el tiempo. Entonces, por eso va el subíndice T, para señalar que el número de bienes aumenta todo el tiempo. ¿Ya? Y entonces, en esta economía se produce con trabajo y con bienes intermedios. ¿Eh? ¿Y cómo se produce? Acá está la función de producción, ¿no es cierto? Entonces, la función de producción depende de el trabajo, ¿no? Y depende del trabajo y de todos los bienes intermedios. Noten que ahí juega el rol esta integral, que dice que los bienes que entonces afecta a cada uno de los bienes x sub i a la alfa. ¿Eh? Entonces, acá noten que lo que estamos sugiriendo, al ponerlo como una integral, es que hay una casi infinita cantidad de bienes intermedios. ¿Eh? Piensan en la economía, hay como una enorme cantidad de bienes intermedios, nosotros estamos pensando casi que como infinita. Si ustedes, alguien en el análisis, en el discreto, podríamos expresar esto como I igual a 0 hasta m sub t por x sub i a la alfa, ¿no es cierto? Y ahí lo tendríamos expresado en análisis discreto, pero no hay gran efecto al expresarlo en tiempo en el continuo, asumir que hay un continuo de bienes, y eso nos permite hacer análisis matemático con mayor simplicidad. ¿Eh? Entonces, volvemos, la función de producción, o sea, lo que se produce IT, se produce con trabajo y bienes intermedios. ¿Eh? Muy bien. Entonces, dicho esto, la producción, o sea, ya sabemos cómo se producen los bienes finales, pero la producción de cada bien intermedio se hace con una unidad de bien final. Por eso es que ponemos esta flechita acá abajo. Entonces, yo, en la economía, para producir una unidad de bien intermedio, necesito una unidad de bien final. ¿Eh? Entonces, porque la producción es 1 a 1. ¿Eh? Ya conversamos también de esta condición. ¿Eh? Y entonces, una cosa que es interesante de demostrar es que a medida que aumenta la variedad de productos, es decir, a medida que acá aparece otro intermedio, otro bien intermedio, ¿no? El efecto que tiene ese incremento de bienes, ¿no? Bienes intermedios para producir, es el de mejorar, aumentar la capacidad de producción de la economía. Dicho de otra manera, cuando hay más bienes intermedios, aumenta la productividad de la economía. Y esto es el efecto que nosotros estábamos esperando describir. ¿Eh? Entonces, para desarrollar un poco esto, piensen en que
para producir un bien intermedio, hemos dicho, se necesitan una cierta cantidad de bienes finales, ¿no es cierto? Uno a uno. Entonces yo podría hacer una sumatoria, la sumatoria de todos los bienes intermedios que produzco, ¿eh? Y a esto llamarlo X mayúscula. Es el total de bienes intermedios que se producen en la economía. Esto iría de I igual a 0 hasta M. Entonces yo lo puedo expresar así en el discreto o lo puedo expresar en tiempo continuo, en el continuo y decir que el número de, ¿no es cierto?, de bienes intermedios que se utilizan es como está descrito aquí de esta manera, ¿no? Es decir, es la integral para xy para i que va de 0 a mt. Y eso me da, ¿qué cosa? El total de bienes intermedios que se utilizan en la economía. Este X mayúscula. ¿eh? Si nosotros suponemos que estos intermediarios, todos los intermediarios son iguales, y en esta ocasión agregar heterogeneidad no nos aporta ninguna información interesante al modelo. Entonces es razonable asumir que las empresas son iguales en sus estructuras de producción. Es razonable asumir que la cantidad que se produce en X1 es igual a la cantidad que se produce en X2, que es igual a la cantidad que se produce en XM sub T-1, etc. ¿no? Entonces, si todos los bienes son iguales, entonces podemos expresar el número de bienes, el total de bienes intermedios es igual al número de bienes intermedios por X minúscula, que es la cantidad de bienes intermedios que produce cada intermediario. Entonces, con esto en mente, podemos analizar cuál es el efecto de la variedad en la producción final. Entonces, piensen que si nosotros sustituimos esta primera ecuación que ya la hemos visto, que dice que la producción de cada productor de bienes intermedios es igual al producto total, a la cantidad de bienes intermedios partido en el total de bienes intermedios, si sustituimos eso en la función de producción final, ¿no es cierto?, que es la que está acá al lado, si sustituimos esto acá, básicamente vamos a sustituirlo aquí adentro. Entonces lo que tenemos es, piensen, sustituimos aquí adentro, entonces me queda que la producción final, la producción de bienes finales es igual a L a la 1 menos alfa por la integral entre 0 y mt de X partido en M, que es la definición del X de la producción de cada intermediario. ¿no? Y entonces, dicho eso, nosotros podemos sacar este X partido en M, lo podemos sacar hacia afuera porque son independientes, no están indexados por I. Entonces esto X y M mayúsculas son como constantes acá, así que lo podemos sacar hacia afuera. Y después la integral de I igual a 0 hasta M sub t de D de I, esto es igual a MT. ¿Cierto? Entonces, piensen que si nosotros, solo para hacer esto queda L1 menos alfa por X partido en M todo a la alfa por M, ¿no es cierto? Que si hacemos un poco de álgebra nos queda este término que está acá. Entonces, noten que la producción de bienes finales, el total de producción en cada periodo, es igual a M a la 1 menos alfa por L a la 1 menos alfa por X a la alfa. Entonces, esto es, ¿no?, la producción de bienes finales. Y noten que si yo, noten qué pasa con I, noten qué pasa con I cuando varía M. ¿no? Dicho de otra manera, es muy simple ver que cuando M aumenta, dado que L es positivo y X es positivo, I va a aumentar.
Y de hecho lo escribimos matemáticamente, la derivada, acá está, ¿no? La derivada de I con respecto a M, ¿eh? Es igual, ustedes pueden hacer la derivada, ¿no? A 1 menos alfa por M a la menos alfa. Si yo esto lo multiplico y lo divido por M, van a ver que esto me queda 1 menos alfa por I partido en MT, que está acá. Y esto es mayor que 0. Entonces, noten lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando aumenta M, I crece. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el efecto de la variedad de productos es positivo sobre el producto de la economía. ¿Eh? Entonces, cuanto más variedad, más producción hay en la economía. ¿Eh? Entonces podemos ver el Producto Interno Bruto. Recuerden que en esta economía hay bienes intermedios. ¿Eh? Entonces recuerden que además el bien final en esta economía se puede usar para consumir, para invertir en nuevas recetas, en nuevos mapas, y para producir bienes intermedios. Entonces recuerden que por definición el valor agregado de la economía es igual a la producción final menos los bienes intermedios. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros conocemos como PIB. Entonces es importante aclarar que en esta economía el PIB, que es lo que nosotros, o el GDP por las siglas en inglés, ¿no es cierto? Que es lo que a nosotros nos interesa verlo crecer, tenemos que estar atentos porque la definición de PIB va a ser esta que está acá, ¿no es cierto? PIB igual a I, o sea, producto final menos los bienes intermedios. Entonces, dicho esto, nosotros podemos volver a pensar en lo que pasa en la economía en los términos de los productos intermedios. Cada bien intermedio, ¿eh? Es en principio monopolizado por un productor que trata de maximizar su beneficio. ¿Eh? Entonces, cada uno de estos bienes tiene un monopolista que intenta maximizar su beneficio. O sea, que es el único que vende este bien. El bien 1, el bien intermedio 1 tiene un monopolista que vende, es el único que vende para bienes finales. Y entonces, este monopolista, ¿qué trata de hacer? Trata de maximizar su beneficio. Y entonces piensen que su beneficio es igual a PI por XI, PI por XI, o sea, las ventas. ¿Y qué son las ventas? Ok, es PI, acá para el 1 es el precio del bien, el precio al cual el productor de bien intermedio 1 le vende el bien al productor de bienes finales, para que el productor de bienes finales venda su bien, produzca y venda su bien final. Entonces, este P1 es el precio al cual el intermediario se lo vende al productor de bienes finales. ¿Y cuánto le vende? Le vende P1 por X1. Entonces, esas son las ventas, ¿sí? Y ahí tenemos PI por XI. ¿Y cuál es el costo? Bueno, nosotros hemos asumido que el único costo para producir estos bienes es, hemos dicho que recuerden que se produce con una unidad de bien final, ¿no es cierto? Y el bien final, P sub I, es el numerario de nuestra economía, por lo tanto vale 1. Por lo tanto, si bien acá debería ser es menos el costo por XI, recuerden que dado que costo es, dado que el costo es unitario, entonces solamente queda menos XI. ¿Eh? Ahora, este precio que está acá, el P1, o el precio al cual cada intermediario le vende al productor del bien final, se lo vende en calidad de monopolio, porque es el bien 1, el único productor del bien 1 es el productor X1. Por lo tanto, se lo va a vender a un precio de monopolio. ¿Cuál es el precio de monopolio? ¿Cuál es ese P1, digamos? ¿Cuál es? ¿Cómo sabemos cuál es el precio P1? Bueno, el intermediario 1 sabe que con su bien, el bien 1, el productor de bien finales produce y lo vende al mercado
de bienes finales, ¿no? Entonces, ¿cuánto, de nuevo, el intermediario 1 puede saber cuánto ingreso genera su bien? ¿Y cómo sabe eso? ¿Cuánto es el ingreso que le genera una unidad de bien 1 al productor de bien final? Bueno, eso es básicamente la derivada de y con respecto a x1. Entonces, noten que esto que está acá no es otra cosa que cuánto ingreso le genera al productor de bien final, una unidad del bien x1. Y entonces, dado que el intermediario 1 es el único productor del bien 1, ¿qué hace? Bueno, se lo vende al productor de bienes finales, pero se lo vende como monopolista. ¿Y qué hace el monopolista? Le extrae todo su excedente. ¿Eso qué quiere decir? Que va a hacer que el precio sea igual al producto marginal del bien que le vende. ¿No es cierto? Y entonces ahí podemos fácilmente calcular esta derivada. Recuerden que I sub t es igual a L1 menos alfa por la integral, ¿no es cierto?, de igual a 0 hasta m por dxi al alfa de di. Y entonces, cuando nosotros calculamos, hacemos la derivada de I de t con respecto a una xi, esto se hace L1 menos alfa, la derivada se cancela con la integral, ¿no es cierto? Y entonces me queda alfa por x y a la alfa menos 1. Y esto no es otra cosa que el término que está expresado acá. Entonces, ¿qué significa esto? Que el precio al cual le vende el intermediario al productor de bienes finales está determinado por esta ecuación que está acá. ¿Sí? Entonces, con esta información, ya que conocemos el precio al cual vende el productor de bienes intermedios, podemos sustituirlo en la función de beneficio. Lo sustituimos este PI acá, sustituimos el PI acá, y nos queda la nueva función de beneficio. ¿Eh? Esta función de beneficio es la función de beneficio del intermediario. O más que del intermediario, es del productor de bienes intermedios. Del productor de bienes intermedios. Por lo tanto, ahora entonces el productor de bienes intermedios, el productor de bienes intermedios lo que hace es, puede decidir cuántas unidades producir, ¿no es cierto? O sea, maximiza su beneficio calculando su condición de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a elegir producir tantas unidades como las que le determina el punto en el cual la siguiente unidad hace que su beneficio marginal sea igual a 0. Entonces, calculamos la condición de primer orden. Entonces, la derivada de pi con respecto a x1 o a xi es todo esto que está acá. Y si hacemos un poquito de álgebra y asumiendo además que todas las empresas intermedias tienen la misma capacidad de producción y producen lo mismo, fíjense que queda que la producción de bienes intermedios que hace cada intermediario que maximiza el beneficio está determinado por esto que está acá. ¿Eh? Noten que es algo razonable porque esto nos dice que cuando hay más personas en la economía, o sea, cuando L crece, se producen más bienes intermedios. ¿No es cierto? Y finalmente, cuando esto, solo para quedar claro, esto es alfa elevado a la... ¿eh? Y esto también nos dice que cuando el parámetro alfa, que es el de la elasticidad de los bienes intermedios, es mayor, más bienes intermedios se producen. ¿Eh? Entonces, es bastante razonable, por un lado. Y por el otro, también nos dice que
la cantidad de bienes intermedios óptima es fija, porque es independiente de cualquier otra cosa, está dada por los parámetros de la economía, porque L y alfa son parámetros de la economía. ¿Eh? Entonces, la cantidad de bienes intermedios que se producen para optimizar el beneficio está dado por este X minúscula. Entonces, si yo sustituyo entonces la cantidad de bienes intermedios óptimos en la función de beneficio, pi igual a todo esto, lo que me queda es que el beneficio pi de los intermediarios, de los productores de bienes intermedios, está dado por esta ecuación que está acá. Y esto para nosotros es muy importante, porque esto quiere decir que el intermediario, el productor de bienes intermedio 1 gana pi. El productor de bienes intermedios 2 gana pi. Él gana pi. Él sí gana pi. Entonces, este pi que está acá es la ganancia que tiene, el beneficio que obtiene un productor de bienes intermedios en nuestra economía. ¿Eh? Que está determinada, ya esta es la arquitectura de la economía, ¿no es cierto? Entonces, muy bien. Entonces ahora podemos volver a nuestro esquema que venimos desarrollando. Recuerden que inicialmente en nuestro modelo hablamos del problema de los hogares, cuya solución está determinada por la ecuación de Euler. Y por el otro lado, hemos estado trabajando en describir la economía. Entonces ya hemos avanzado bastante, ya hemos dicho cómo produce, qué pasa con los productores de bienes intermedios, ya hemos dicho que los productores de bienes intermedios ganan pi, ¿no es cierto? Hemos dicho que está el trabajo de las familias que aporta, entonces estamos describiendo la economía. ¿Y con qué objeto? Porque eventualmente queremos llegar a especificar el valor de este R, que es el único parámetro que depende de la economía. Porque los otros dos parámetros, recuerden, ρ y epsilon, dependen de las preferencias de los hogares. Entonces, ahora podemos volver a hablar del producto interno bruto, que ya habíamos comenzado a conversar. Entonces, con las cosas que hemos aprendido hasta acá, recuerden que habíamos dicho que la producción, ¿no es cierto? Y si sustituimos esta definición que hicimos al asumir que todos los productores de bienes intermedios producen la misma cantidad, entonces si sustituimos esto en la función de producción, noten que nos queda, sustituimos este x acá y nos queda x minúscula alfa por m a la alfa. Y entonces si hacemos un poco, juntamos este m a la alfa con m1 menos alfa, nos queda m. Y entonces nos queda que IT, o sea, la producción en el tiempo t, es igual a m por L a la 1 menos alfa por x al alfa. Y entonces si sustituimos esa definición en nuestra definición de Producto Interno Bruto, entonces sustituimos esta definición por I, y acá tenemos también X, ¿no es cierto? Lo sustituimos acá. Entonces, ¿qué nos queda? Que el valor agregado, o Producto Interno Bruto de la economía, está determinado por esta ecuación. Y entonces aquí con mucha claridad se hace evidente que el crecimiento del valor agregado o el crecimiento del PIB depende de M, donde M, recuerden, es el número, es la variedad de productos intermedios. Entonces, dicho esto, fíjense lo que estamos teniendo, volvemos a nuestro esquema, es que el crecimiento del valor, el valor agregado de esta economía, ¿no es cierto? El valor agregado de esta economía depende de M. Entonces, pero resulta que M hasta acá no lo hemos explicado. Digamos. ¿De qué depende la variación de M? Y entonces, para explicar la variación de M, tenemos que comenzar a hablar de función de innovación. Porque ahora vamos a ver que en nuestro modelo, para que varíe M, lo que necesitamos es que hayan innovaciones. Entonces, la forma más simple de tratar a esto
Entonces vamos a asumir que la tasa de crecimiento de M está dada de esta manera. G, fíjense, esto es la expresión de una tasa de crecimiento, ¿no es cierto? Piensen que esto no es otra cosa que M punto partido en M. Es la tasa de crecimiento. Entonces, básicamente lo que tenemos que especificar es cómo varía M punto, es decir, la variación de M en el tiempo. Y para ello tenemos que agrandar nuestra economía. Y entonces hasta acá teníamos solamente la parte de producción de bienes intermedios y ahora le agregamos un sector de investigación y desarrollo. Y este sector de investigación y desarrollo es el que se encarga, es un sector que se encarga de producir nuevas innovaciones. Entonces, ¿cómo se producen las innovaciones? Las innovaciones se producen a partir de recursos que se asignan. Entonces, fíjense, de la producción de bienes finales, hay una parte que se va para producir bienes intermedios. Hay una parte que va a consumo y hay otra parte que va a investigación y desarrollo. Y entonces lo que nosotros vamos a decir es que en el sector de investigación y desarrollo se produce a partir de los recursos R y con una tasa de productividad lambda. Entonces, ¿cuántos nuevos bienes se producen en cada momento? Depende de cuántos recursos se asignan R a la producción de bienes intermedios, perdonen, cuántos recursos se asignan a la innovación y de la productividad lambda para generar innovaciones. Entonces, ¿cómo lo especificamos formalmente? Aquí lo tenemos, muy simple. La variación de M en el tiempo, es decir, la cantidad de innovaciones que se generan en un instante, depende de la cantidad de recursos que se asignan, RT, y depende de la productividad para generar innovaciones que tiene la economía, lambda. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto mayor sea lambda, más innovaciones, cuanto más recursos le asignemos, más innovaciones. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ahora podemos hablar de cómo funcionan los incentivos del sector de investigación. Entonces, nosotros vamos a asumir que el sector de investigación es un sector que tiene, que es competitivo, por lo tanto tiene libre entrada-salida, y básicamente eso quiere decir que el flujo de beneficio de ese sector es cero. En este sector no hay beneficio porque es competitivo y además tiene libre entrada-salida. Piensen, cada innovación, cada plano que hacen, ¿no? Cada plano, recuerden que los productores de bienes intermedios ganan pi, ya lo vimos. Cada uno gana pi. Entonces, cuando se genera un plano acá, una nueva idea, esa nueva idea viene y se transforma en un bien intermedio. Y ese bien intermedio se vende después al sector de bienes finales. ¿Y qué beneficio genera? Pi. ¿Y cuándo genera este beneficio? En el periodo siguiente al periodo donde se generó la innovación. Por lo tanto, para el innovador, ¿cuál es el beneficio el ingreso que genera una innovación? Bueno, el ingreso es el beneficio, que es pi, pero descontado la tasa de interés, porque se lo genera en el siguiente periodo. Entonces, el valor presente es el beneficio, el valor presente de la innovación es el beneficio pi partido en R. Entonces, cada plano vale pi partido en R para su inventor, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que vale cada plano generado. Entonces, si piensan entonces en la función de beneficio que tienen los innovadores, la función de beneficio de los innovadores es, recuerden que pi por R es el número de innovaciones que se generan. Pi por R es el número de innovaciones que se generan. Y esto es el ingreso que genera cada innovación. Y R es el costo, porque R es la cantidad de recursos que destina un innovador, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos la función de beneficio. Y este es el beneficio que genera, que obtiene un innovador por invertir R. Pero cuidado, nosotros hemos dicho que esto es un mercado perfectamente competitivo, con libre entrada-salida, por lo tanto, esto no tiene beneficio y esto debería ser igual a cero.
Entonces, dicho eso, eh, está dado que el beneficio debe ser igual a cero, ¿eh? Entonces, eso quiere decir que el ingreso debe ser igual al costo, o la venta igual al costo, ¿eh? Entonces, fíjense, cancelamos R con R y pasamos la tasa de interés para el otro lado, y nos queda esta condición, ¿eh? Y entonces esta condición es la condición que tiene que cumplirse en el sector de investigación y desarrollo para que, para que se verifique la condición de que es un mercado perfectamente competitivo y que contiene libre entrada-salida, ¿eh? Entonces, noten que dicho eso, podemos volver al esquema. Y entonces acá de nuevo teníamos el problema de los hogares, que se expresaba a través de esta ecuación, ¿no? La ecuación de Euler. Ya hemos analizado ya bastante nuestra economía, donde ya tenemos los beneficios que genera cada innovador, ¿no es cierto? Cada productor de bienes intermedios. Y además llegamos a la conclusión de que se tiene que producir esta condición, ¿eh? para que para que la economía funcione normalmente, ¿eh? Entonces, puesto esta condición, que es de arbitrariedad, digamos, podemos ahora sustituir esto en nuestra tasa de crecimiento. Entonces lo sustituyo, ¿eh? Entonces me queda, fíjense, ahora estoy sí integrando la economía, el sistema productivo con las preferencias de los consumidores, y esto me determina la tasa de crecimiento, ¿eh? Entonces la tasa de crecimiento de la economía va a ser igual a pi por lambda menos rho partido en epsilon. Entonces, ¿qué nos dice en principio esta economía? ¿Qué nos dice? Que el crecimiento de la economía va a depender de pi. ¿Y qué es pi? Pi es el beneficio que obtienen los productores de bienes intermedios. Cuando pi sea mayor, mayor es el beneficio. ¿Por qué es eso? Y porque son los incentivos, digamos. Si pi es mayor, quiere decir que hay más incentivos a producir bienes intermedios, porque gano más dinero. Por lo tanto, si gano más dinero, la tasa de crecimiento de la economía aumenta. ¿Y qué otra cosa hace que aumente la tasa de crecimiento de la economía? La productividad para generar innovaciones. O sea, cuando más productivo soy generando innovaciones, mayor es la tasa de crecimiento de la economía. Entonces, estos son los dos elementos fundamentales para impulsar la tasa de crecimiento de la economía. Por un lado, los incentivos a generar innovaciones, ¿eh? Es decir, este PI, que significa un montón de cosas, que significa que la gente pueda apropiarse de sus beneficios, ¿eh? Que la gente pueda apropiarse de sus ideas, apropiarse de los beneficios de sus esfuerzos. Entonces, este PI. Y por el otro lado, es qué tan productivos somos para generar innovaciones. Eso adicional a los parámetros de la preferencia de los consumidores, que es rho y epsilon. Entonces, podemos hacer una sustitución adicional. Recuerden que nosotros ya teníamos acá calculado cuánto es el beneficio, ¿no es cierto?, de los productores de bienes intermedios. Entonces, si yo lo sustituyo eso, sustituyendo el beneficio de los bienes intermedios, lo que tengo es que la tasa de crecimiento queda expresada completamente de esta manera, ¿eh? Donde los elementos que le hacen aumentar son la productividad del trabajo, de la productividad para generar innovaciones, la elasticidad, ¿no es cierto? La elasticidad de 1 sobre epsilon, entonces cuanto más elástico al consumo, mayor tasa de crecimiento, pero ese es el resultado que ya lo teníamos de antes. La caída cuando la gente es menos ansiosa, se reduce, cuando la gente es menos ansiosa, aumenta la tasa de crecimiento. Y finalmente, una variable polémica que es L, que es el número de personas que están en la economía, que sugiere que cuanto más grande la economía, mayor es la tasa de crecimiento. Y esto no es una cosa
que se observan, ¿no? Así que luego vamos a ver cómo solucionamos este problema, ¿sí? Entonces, bueno, este es el resultado importante de este modelo, que nos dice, fíjense que ahora el crecimiento de la economía ya no depende de cosas como veníamos hablando hasta acá, que era el ahorro, ¿no es cierto? O la tecnología puesta desde afuera, sino que ahora está dependiendo efectivamente de parámetros que tienen que ver o de características que tienen que ver con el funcionamiento del sistema de innovación. ¿Eh? Muy bien, chicos. ¿Tiene alguien alguna pregunta, comentario?